Buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar con la clase. Espero que tengan sus copias a la mano para ir complementando. La actividad de ahora es muy sencilla. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Escucha. Voy. Sí, profe, la Oye, escuchamos. Ahora sí se escucha. no. Gracias. Hoy no se va a poder proyectar mi pantalla. Bueno. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es la reproducción celular. ¿Alguien me puede comentar, por favor, qué es la reproducción? ¿Qué ideas les vienen a la mente cuando escuchan la palabra reproducción? ¿Qué es la reproducción? De manera muy breve. ¿Nadie? Pues que se hacen más, o sea, generan más. Ajá. ¿Generan más qué? Pues lo que se está generando por ejemplo, en ¿Quiénes? este caso, pues la célula. Ok. ¿Quiénes se pueden regenerar o reproducir? Los humanos, las células. Los seres vivos, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, reproducciones, eso es un proceso biológico que permite a los seres vivos generar otros organismos. Me dicen si cambia la presentación, por favor, porque creo que está muy lento mi internet. Bueno, en general existen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. No vamos a hablar mucho de esto porque el día de hoy vamos a hablar de la reproducción celular, sin embargo se considera como un tipo de reproducción asexual. ¿Qué características tiene la reproducción sexual? Bueno, pues que requiere de dos progenitores. Cada progenitor aporta una célula. Esas células tienen que unirse para generar un nuevo organismo. En el caso de la asexual,
solo se requiere de un progenitor. Ejemplos de células, por ejemplo, en las células, en la reproducción sexual se requiere del espermatozoide y del óvulo. Y en la sexual, pues en un solo organismo hace una copia exacta de sí mismo. La reproducción sexual se lleva a cabo en animales, flores, algunos hongos, y la asexual por bacterias, también algunas plantas, hongos y pocos animales como las esponjas o las estrellas de mar. En el caso de la reproducción sexual, la descendencia pues es distinta de los padres, y en la sexual pues la descendencia es idéntica al progenitor. El material genético es idéntico. Hay mucha más variabilidad genética en el caso de la sexual, y en la sexual, aunque es más rápida y más fácil, pues no hay mucha variabilidad genética porque son organismos idénticos. En la siguiente imagen vemos lo que les comentaba. La reproducción sexual requiere las células de dos progenitores que tienen que unirse para formar una sola célula y generar un organismo diferente a los progenitores. En el caso de la reproducción asexual, pues hay muchos tipos de reproducción asexual. En los seres vivos, no van a poder ver las imágenes, las animaciones, porque no puedo presentar, abrir la presentación completa, pero vamos a comentarlas. Algunos tipos de reproducción asexual, yo me imagino que ya los conocen o han escuchado hablar de ellos. El primero se llama fisión binaria o bipartición. En este caso, un solo progenitor duplica su ADN y luego se divide en dos células idénticas. Este proceso ocurre en las bacterias y es un proceso de reproducción muy, muy rápido. La de abajo es la gemación. La gemación, a esta célula le crece un pequeño brote, una yema, un chicotito le crece a esa célula, y a partir de esa yema se genera un nuevo organismo. Esa se llama gemación. En el caso de la fragmentación, como las estrellas de mar, pues un organismo se rompe en uno o dos fragmentos, y a partir de esos fragmentos se desarrollan nuevos individuos, como en el caso de algunas plantas, de algunos animales, de algunos, como las esponjas, los corales, las estrellas de mar. Y la esporulación, en la que se reproducen los seres vivos a partir de unas estructuras que se llaman esporas. Dentro de la célula crecen muchas esporas, se desarrollan esas estructuras, se salen de esa célula al medio ambiente y llegan a un espacio donde hay buenas condiciones de humedad, de calor, y ahí se reproduce un nuevo organismo. Ese es el caso de algunos hongos que producen esporas y que se reproducen de esa manera. Entonces, de manera general, estos son los tipos de reproducción asexual. Nosotros vamos a hablar de la reproducción celular. Nuestras células se reproducen también. Sí, necesitamos que nuestras células se reproduzcan para mantenernos con vida, para regenerar nuestros tejidos, para regenerar nuestros órganos. Y esta reproducción es un tipo de reproducción asexual. Se llama mitosis. Y este tipo de reproducción pues solo requiere de la célula original, de la célula precursora o célula madre, para generar a otras células idénticas. Bueno, aquí en la diapositiva dice conceptos clave de reproducción celular.
Para poder hablar de este tema, necesitamos tener claros algunos conceptos. Vamos a empezar a verlos. Les voy a pedir que vayan tomando nota. Si voy muy rápido me dicen, me detengo para que puedan tomar su apunte. Y no tengan que estar revisando después toda la información. Bueno, cuando una célula se divide, sí, una de sus principales tareas es asegurar que las células que va a generar tengan una copia completa y perfecta del ADN o del material genético. ¿Qué es exactamente este material genético? ¿Cómo se comporta cuando una célula se reproduce? ¿A qué le llamamos material genético? ¿Alguien puede contestar? ADN. A nuestro ADN, así es. Nuestro ADN o ácido desoxirribonucleico, su nombre más Profe, ¿se puede largo. regresar tantito? Perdón. Claro. ¿Dónde? ¿Acá? ¿En la pregunta? Ajá, en esa. Sí, ok. Nuestro material genético es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Ya lo vimos cuando hablamos de biomoléculas al ADN, pero lo vamos a recordar un poco. Me dicen si puedo avanzar. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, nuestro ADN o material genético se encuentra en casi todas las células de nuestro cuerpo, en el caso de los seres humanos y en los seres vivos. En las células eucariontes se encuentra en el núcleo, ¿sí? ¿Por qué digo que en casi todas las células de nuestro cuerpo? ¿Habrá células de nuestro cuerpo que no tengan ADN? ¿Será posible eso? ¿Sí, no? Los glóbulos rojos. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Marco, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Bueno, entonces, sí, los glóbulos rojos no tienen ADN, están llenos con una proteína que se llama hemoglobina, pero en general todas nuestras células tienen ADN o material genético en su núcleo. Y este ADN tiene todas las instrucciones que necesita ese organismo para crecer, para funcionar, para producir proteínas. Todo lo que se produce en nuestro cuerpo y en nuestras células está codificado en nuestro ADN. Nuestro ADN es como una lista de instrucciones para todo lo que debe hacer nuestras células en nuestro organismo. Si se acuerdan, el ácido, bueno, había otra imagen ahí, había una imagen ahí muy sencillita. También hay algunos organelos que aparte del núcleo que también tienen ADN, como las mitocondrias. En el caso de las células vegetales, pues los cloroplastos. Pero es una cantidad pequeña, la mayoría se encuentra en el núcleo. Y generalmente, pues los cloroplastos y las mitocondrias usan su propio ADN para producir las proteínas que necesitan, que son muy pocas. Casi todo lo que se produce en la célula proviene del ADN que está en el núcleo. Bueno, vamos a recordar un poco al ADN o ácido desoxirribonucleico. Cuando hablamos de biomoléculas vimos que el ADN es muy larga de unidades que llamamos nucleótidos. Aquí están marcados con diferentes colores. Entonces, el ADN es una doble cadena de estos nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Pues un nucleótido está formado por 3 compuestos. Una base nitrogenada que está en medio,
un carbohidrato, un azúcar de 5 carbonos que se llama desoxirribosa y un grupo fosfato que está de color amarillo en los extremos de esa doble cadena. Así está formado el ADN. Tiene 4 bases nitrogenadas diferentes. Las identificamos por letras A, T, C, G. Se llaman adenina, timina, guanina y citosina. Siempre se une la adenina con una timina en la parte media de esa cadena y siempre se une una guanina con una citosina en la parte media de esa cadena. Este ADN es un código y cada pedacito de este ADN que sirve para producir algo constituye lo que conocemos como genes. ¿Sí? Un gen es un pedacito de esta cadena grande de nucleótidos que sirve para producir determinada proteína en nuestro organismo. ¿Cuántos nucleótidos se imaginan que tendrá nuestro ADN? Más o menos. ¿Será muy grande o será pequeño? ¿Ni idea? Muy grande, ¿no, profe? Sí. Tiene alrededor de 3,000 millones de nucleótidos nuestro ADN. O más bien los cromosomas que tenemos en nuestras células. De esos 3,000 millones, más o menos se han identificado como unos 10,000 genes. Y cada uno de esos 10,000 genes pues porta instrucciones para producir algo importante en nuestro cuerpo. Esos 10,000 genes, perdón, 100,000 genes, corresponden más o menos a un 5% de nuestro ADN. Todo lo demás aún no se sabe si tiene alguna función, se cree que no, pero en eso están los científicos, investigando para qué sirve cada pedacito de nuestro material genético. Entonces, todo el ADN que tenemos en las células le llaman genoma. ¿Hasta aquí dudas sobre el ADN? ¿Preguntas? ¿Necesitan que me detenga un momento? No. ¿No? Bueno. Siguiente diapositiva. No vamos a hablar mucho del genoma porque eso lo vamos a trabajar en el siguiente bloque. Cuando hagamos nuestra investigación sobre modificaciones genéticas. Pero bueno, está ahí una imagen del núcleo. Adentro del núcleo están los cromosomas. Esos cromosomas están hechos de ADN. Y cada pedacito del ADN que sirve para producir algo se llama gen. Todo el conjunto de ADN que tienen las células y que tienen un organismo, un ser vivo, se llama genoma. Seguimos. Otro concepto importante para abordar la reproducción celular es la cromatina. Vamos a estar hablando de la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Pues no es otra cosa más que el ADN. Generalmente, bueno, siempre el ADN no está solito en el núcleo de las células, siempre se encuentra unido a proteínas que se llaman histonas. Entonces, esas proteínas le ayudan al ADN a enrollarse y a compactarse. A este complejo, a esta ADN más las histonas, le llamamos cromatina. Entonces, vamos a estar hablando de la cromatina. ¿Y qué es? Pues no es otra cosa más que el ADN unido a proteínas. ¿Ok? Generalmente las células tienen esta cromatina
libre, no está compactada, está dispersa. ¿Por qué la tienen así las células? Pues porque en este estado, así libre, desenrollado el ADN, no tan compacto con las histonas, pues la célula puede acceder fácilmente a él para crecer, para realizar sus funciones. Si el ADN está todo compacto con estas proteínas, pues a la célula le cuesta un poco más acceder a la información que tiene. Entonces, generalmente, la mayor parte de la vida de la célula, este ADN y las histonas está así como se ve en la imagen. No está condensada, no está compacta, está dispersa. Y si lo vemos en el microscopio, pues vamos a ver cadenas largas, muy delgadas, que parecieran garabatos. Esa es la cromatina, es el ADN con sus proteínas. Y de esa manera, pues la célula puede tomar la información que requiere sin tener que estar desdoblando el ADN si es que estuviera compactado. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo que es la cromatina, sobre lo que es el ADN? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, No, profe. cuando una célula se va a reproducir, entonces sí, ese ADN se empieza a compactar y se empieza a unir a esas histonas para formar unas estructuras que parecieran, X, así las dibujan en los libros, se llaman cromosomas. Entonces, cuando la cromatina que acabamos de ver se compacta, se forman esas estructuras llamadas cromosomas. Pero cuando aparecen los cromosomas, ¿cuándo se compacta el ADN? Cuando la célula se va a reproducir. Si no lo va a hacer, pues entonces el ADN sigue como cromatina, muy disperso en la célula. ¿Dónde está todo esto? Cromosomas, cromatina, histonas, ADN, todo es lo mismo, está dentro del núcleo de la célula. Bueno, ¿qué son los cromosomas? Pues es ADN compactado, ADN en forma de pedacitos lineales, ¿sí? Llamados cromosomas, fragmentos muy compactos de ADN. Ahí lo podemos ver en la imagen. Cada especie tiene su propio número de cromosomas. Ay, les iba a preguntar a ver si sabían. La especie humana, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas. No por tener más cromosomas significa que somos más cromosomas que otra especie, significa que somos más seres vivos más desarrollados, más complejos. No tiene nada que ver el número de cromosomas con la complejidad de un ser vivo. Nosotros tenemos 46 cromosomas en las células de nuestro cuerpo, a excepción de las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales, jóvenes? ¿Cuáles son las células sexuales? El esperma y el óvulo. Los espermatozoides y el óvulo. Entonces, en todas las células de nuestro cuerpo tenemos 46 cromosomas, pero en los óvulos y espermatozoides solo hay 23, la mitad de número de cromosomas. Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí en la diapositiva dice, los perros tienen 78 cromosomas, un mosquito tiene 6 cromosomas. Cada especie tiene un número diferente de cromosomas. De acuerdo a la cantidad de cromosomas que tienen las células, ¿sí? Se
se generaron estos términos, haploide y diploide. Por ejemplo, yo les decía, los seres humanos, en las células de nuestro cuerpo tenemos 46 cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? Estos 46 cromosomas están organizados en pares, ¿sí? Y a esos pares se les llama pares homólogos. Se dice que estas células que tienen 46 cromosomas o 23 pares son células diploides, tienen el doble de material genético. No es que tengan el doble, sino tienen el número completo de cromosomas, pero lo identifican así como 2N. Los espermatozoides y los óvulos, que solo tienen la mitad de cromosomas, o sea 23, se dice que son haploides y los identifican con el 1 y la letra N. Entonces vamos a estar hablando de células haploides y diploides. ¿Qué quiere decir? Las haploides solo tienen la mitad de cromosomas, o sea 23 cromosomas en el caso de la especie humana, y las células diploides tienen la cantidad completa de cromosomas, o sea 46. Le llamamos diploides. En la imagen siguiente vamos a ver cómo están los cromosomas en nuestras células somáticas. ¿A qué me refiero con células somáticas? A todas las células del cuerpo. Soma significa cuerpo. Son todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de los óvulos y los espermatozoides. Entonces, nuestros cromosomas en las células somáticas están acomodaditos así como se ven en la imagen. Están acomodaditos en pares. Tenemos entonces 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. El último par, el par 23, es el par que define la sexualidad de un ser humano. Eso lo van a trabajar, se los va a explicar la maestra Ana Laura la siguiente sesión, que hablen de reproducción sexual, de reproducción de células sexuales, o meiosis. Entonces, hoy lo mencionamos nada más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Mientras voy por un vaso de agua porque se me está acabando la voz. ¿No hay dudas entonces? ¿Preguntas? ¿Queda claro que es un cromosoma? Sí, profe. ¿Queda claro que es la cromatina? Esa puede que sí ¿Queda se claro? nos olvide, pero lo Sí. demás creo que está bien, profe. Sí, ok. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ahí tenemos a las células sexuales, espermatozoide y óvulo. Dijimos que son haploides, tienen 23 cromosomas cada uno. ¿Por qué? Cuando se une un óvulo con un espermatozoide durante la fecundación, estas dos células lo que hacen es generar el número completo de cromosomas de la especie humana. 23 del óvulo, 23 del espermatozoide, forman una célula diploide de 46 cromosomas. Esta célula le llamamos cigoto. ¿Sí? Una vez que se lleva a cabo la fecundación del óvulo, los cromosomas de ambas células se combinan y
se genera esa célula ocigoto. Esa célula tiene ya los 46 cromosomas propios de la especie humana. Así que cada par de cromosomas de esa célula, uno proviene de la mamá y el otro par proviene del papá. En el cariotipo que vimos antes, en la imagen de los cromosomas donde están acomodaditos en pares, pues ahí podemos ver un cromosoma viene de mamá y otro cromosoma viene del papá. Esta célula o cigoto que tiene ya 46 cromosomas va a empezar a reproducirse por medio de la mitosis, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y se va a reproducir en 2, en 3, en 4, en 6, en miles de células, millones de células. Después esas células se van a transformar, se van a diferenciar y van a empezar a convertirse en células de la piel, en células de los músculos, en células de los huesos, del sistema nervioso, hasta formar un embrión que se va a desarrollar y se va a convertir en un ser humano. Así funcionan los espermatozoides y los óvulos. Bueno, otro concepto más, las cromátidas. ¿Qué son las cromátidas? Bueno, a medida que una célula se prepara para dividirse, tiene que hacer una copia de cada uno de sus cromosomas. ¿Sí? Porque las células que se generen a partir de esta célula madre deben tener las copias exactas y completas de material genético. ¿Qué pasaría si no fuera completo ese ADN en las células nuevas? Pues habría algunos problemas, algunas enfermedades que también las vamos a abordar más adelante. Entonces, las cromátidas son las copias de ese ADN cuando inicia la reproducción celular. En la imagen siguiente vamos a ver a esas cromátidas, ¿sí? Este cromosoma, el inicial, ese cromosoma tiene que duplicarse, tiene que hacerse una copia de este cromosoma, y ahora las dos copias, también algunos les llaman cromosomas, pero cada copia se llama cromátida. Es un revoltijo de conceptos, pero las copias ahora se llaman cromátidas hermanas o cromátides hermanas. Por eso los dibujan así como una X, están pegaditas. En esa región donde están pegaditas, donde están unidas estas cromátidas, estas copias de cada cromosoma, esa zona donde se unen se llama centrómero, ¿sí? Y cerca de ese centrómero hay proteínas que van a ser muy importantes ahorita, vamos a ver, para la reproducción celular. Esas proteínas se llaman cinetóforo. Ahí están todos los conceptos. Cromátidas hermanas, que son las copias de cromosomas que se hacen antes de que la célula se reproduzca. El centrómero es la región de ese cromosoma a donde se unen esas copias. Y el cinetóforo, pues son que van a ser muy importantes ahorita que veamos la reproducción celular. Hasta ahí son todos los conceptos. ¿Necesitan que me regrese alguna diapositiva para que copien algún dato? ¿Se puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí, ahí está. Son muchos términos. Ahorita los voy a ir repitiendo para que se acuerden de cada uno. No es la idea que se los aprendan ahorita todos. Me imagino que
les son raros estos conceptos, a algunos les son extraños estos conceptos, pero bueno, tenemos que abordarlos para poder entender qué sucede en la mitosis. Ya, profesora, gracias. Ok. Esta imagen les va a servir mucho para que les quede claro las partes de esos cromosomas. ¿Sí? Las cromátidas hermanas son copias de cada cromosoma, de cada cadena de ADN. Cada una de estas, cada cromátida, cada cromosoma está formado por una cadena de ADN. Bueno, preguntas, dudas. Profesora Roth, yo tengo una pregunta. Ok. ¿Qué pasaría si no tuvieran ese mismo número de cromosomas completo? Bueno, eso lo van a trabajar en la siguiente clase en meiosis. ¿Has escuchado de las trisomías? ¿Del síndrome de Down? ¿Qué No. pasa? Todas esos síndromes se generan cuando el número de cromosomas no es el correcto. En el síndrome de Down, a ese padecimiento le llaman también trisomía 21. Quiere decir que estos cromosomas se separaron mal durante la división celular. Y entonces, ese par de cromosomas, en lugar de tener dos cromosomas ahí juntitos, ahora tienen tres. Ajá. Entonces hay enfermedades leves, cuando solo es un pedacito de cromosoma, el que falta o el que está de más, o cuando es un cromosoma de más, por ejemplo. Eso sucede. Por eso es tan importante la reproducción celular, porque se generan padecimientos leves hasta muy, muy graves. Ajá. Sí, Gael, eres Gael, ¿verdad? Sí, profesora, soy Gael, José Gael, del segundo C2. ¿Quedó claro, Gael? Sí quedó. Ok. Bueno, vamos a iniciar con la reproducción celular, la que vamos a trabajar el día de hoy. Ya vimos todos los conceptos que deben tener claros para poder entender qué sucede en las células. Entonces vamos a hablar de la reproducción celular. En este caso vamos a hablar de la mitosis, que es la reproducción de las células somáticas, las células de nuestro cuerpo. Con la maestra Ana Laura, la siguiente sesión van a abordar la meiosis, que es cómo se reproducen las células sexuales. Nosotros hoy hablamos de la mitosis, reproducción de células somáticas, células de hígado, células de piel, células de riñón. Profa, Sí. yo tengo una idea de lo de la mitosis. Bueno, pues, hasta donde yo sé, es donde los organismos se separan para formar su semejante, ¿no? Se van dividiendo y van formando más y más conforme se van dividiendo. Ajá. Van formando más que Más organismos. Ok. Sí, es un tipo de reproducción celular. Mitosis, estamos hablando exclusivamente de reproducción celular, ¿sale? No se confundan, al inicio yo les hablé de la reproducción sexual y asexual, para aclarar nada más qué era la reproducción, cuántos tipos hay. Y la mitosis se considera un tipo de reproducción asexual,
porque surgen nuevas células a partir de una célula progenitora, ¿sí? Y se considera dentro de los tipos de reproducción asexual. ¿Puedo seguir? Gracias, Isaac. Sí es Isaac, ¿verdad? Sí, profa. Gracias por tu participación. Bueno, en la siguiente imagen, ¿alguna vez te has caído y al golpearte en la nariz te ha salido sangre? La sangre que sale de la nariz, ¿tu cuerpo la pierde o la repone? Pues esa imagen, no sé por qué este personaje, muchos de ustedes ven esta caricatura, ¿no? Dragon Ball Z. Es el maestro El Roshi. maestro, Nuestro el maestro Roshi. Roshi. ¿Por qué le sale sangre de la nariz siempre, eh? Ah, porque ¿Saben eso? se sonroja cuando ve a una mujer bonita. Ah, ya. No sabía yo. La he llegado a ver, porque mi hermano la veía cuando era más pequeño, pero nunca supe por qué le salía sangre de la nariz. Y ayer que encontré esa imagen dije, ellos deben saber qué le pasa. Bueno, no sale sangre así tan a chorros como al maestro Roshi, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esa sangre? Cuando vamos a donar sangre, que nos piden que vayamos al hospital a donar sangre, ¿nuestro cuerpo repone esa sangre o la pierde? Pone. Lo repone. La repone. Así es. ¿Dónde? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? ¿Lo saben? A veces se come la sangre. No, eso no debe ser. Generalmente lo que hacemos cuando nos sale sangre, erróneamente, es levantar la cabeza, ¿no? Y bueno, esa sangre se va a nuestro esófago, nuestro estómago, y pues no es muy recomendable, además que tiene un sabor muy feo. Lo que debemos hacer es agacharnos y presionar la parte media de nuestra nariz para que esos vasitos sanguíneos que se rompieron se sellen por un momento y deje de salir sangre. Bueno, ¿dónde se produce la sangre que perdemos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? En los huesos, en la médula ósea de nuestros huesos largos, los más largos de nuestro cuerpo. Ahí se está regenerando la sangre. ¿Ok? Bueno, se regenera. ¿Han escuchado? Ay, aquí no lo quité. ¿Han escuchado el término o las frases como las células muertas de nuestra piel? ¿Será que tenemos células muertas en la piel? Sí, Sí. ¿verdad? Dicen que la mayor parte del polvo que hay en nuestra casa proviene de las células muertas de la piel. Nuestra piel es una capa de células y las más profundas son jóvenes y se están reproduciendo todo el tiempo, casi diario. Y van empujando, como se veía en las flechitas del dibujo, a las más viejas a la superficie. Entonces, cuando nos quitamos la ropa, cuando nos bañamos, esas células muertas, que ya ni tienen forma de célula, ya en realidad son un paquete de proteínas, se desprenden de la piel. Este abrigo que tenemos nosotros sobre el cuerpo, la piel, se renueva cada 20 o 30 días por completo, o sea que las células de la piel se están reproduciendo muy rápido. A diferencia de otras, como las del hígado, que se reproducen cada mes, por ejemplo, o algunas otras, como las neuronas, que están estancadas en una fase del ciclo celular y no se reproducen, a menos que algo muy importante las estimule para que se reproduzcan.
Entonces, es cierto, las células se regeneran, ¿sí? Y esta reproducción permite que nuestros órganos y nuestros tejidos estén constantemente cambiando y manteniéndose en buen estado. ¿En qué momento se reproduce la célula? Por favor, necesito que tomen nota de esas preguntas y traten de contestarlas. Y les voy a pedir que me comenten su respuesta, así muy breve. Lo que sea, lo que ustedes piensen, no importa que se equivoquen. Dice la pregunta 1, ¿en qué momento se reproduce la célula? ¿Cuál es la relación entre el ciclo celular y el cáncer? ¿Cuáles son las frases del ciclo celular? Me dicen cuando ya tengan sus respuestas, por favor. Por favor, compartir la presentación. ¿Perdón? Que se va a compartir la presentación. Sí, ¿quién pregunta? Yo, Yair. sí. Sí, Yair. Sin problema. Pero yo te sugeriría que fueras tomando nota de una vez. Sí, estoy tomando nota, pero pues, se me fueron unas imágenes ya, por eso pregunto. Sí, no te preocupes. Bueno, gracias. ¿Terminaron de contestar sus preguntas? Yo digo que la primera es desde que hay algún material genético, ¿no? Ok, ¿algún material genético? ¿Quién más? ¿Otra respuesta? Gracias. ¿Alguna otra respuesta? ¿En qué momento se reproduce la célula? Yo creo que cuando estas son perdidas o separadas del organismo y se tienen que reemplazar. Así es. Cuando faltan células, ¿no? En el cuerpo. Así como que nos dimos un golpe en la nariz y perdimos sangre. Ah, bueno, pues el cuerpo detecta que hay, que faltan células. Y entonces lo que hace es comenzar a reproducirlas. ¿Sí? ¿Alguna otra respuesta? La número 2. ¿Qué relación existe o hay entre el ciclo celular y el cáncer? ¿Tendrá que ver el cáncer con la reproducción celular? ¿Alguien tiene una respuesta a esa pregunta? Sí, Pues yo digo que Sí. sí, ¿no? sí, porque el cáncer afecta las células del cuerpo, las va deteriorando con el tiempo. Así Entonces es. no se ¿Alguien pueden más? regenerar, por decir, de forma correcta porque el cáncer las va eliminando. Ok, gracias, Rodrigo. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Yo, profesora José Gael. Sí, Gael, te escucho. Es cuando los genes que controlan el ciclo celular se alteran, las células proliferan y se produce el cáncer.
El cáncer representa la pérdida del control de la proliferación en un determinado tipo celular. Ok, muy bien, Gael, gracias. La pregunta, ¿alguien ha escuchado hablar de las fases del ciclo celular? O los que ya imprimieron su diagramita, ¿se acuerdan de las fases del ciclo celular? Era G1, G2 Ajá, y la otra no me acuerdo. así es. Vamos a verlas ahorita. G1, G2. Gracias, Jael. La S, la M no. La S, la M, así es, y finalmente la citocinesia. Bueno, ok, muchas gracias. Vamos a dejar ahí las preguntas con lo que ustedes contestaron. No tiene que ser respuestas. Al final las vamos a retomar y vamos a corregir nuestra respuesta si es que está mal. O en el transcurso de la presentación las vamos corrigiendo. ¿Cómo sucede este proceso? ¿Cómo se reproduce las células de nuestro cuerpo? Bueno, pues se reproducen por medio de una secuencia de acontecimientos, de algo que llamamos ciclo celular. Esa secuencia de acontecimientos, bueno, pues de diferentes fases. Y su tarea fundamental, como dice aquí en la diapositiva, pues es transmitir la información genética a las nuevas células. Las células se reproducen, como decían sus compañeros hace un momento, para reponer células muertas. Es cierto, para reponer células muertas, para reponer células que se perdieron, para generar nuevas células que le permitan al cuerpo crecer, desarrollarse o reproducir nuevos organismos o regenerar a los órganos. Es ahí cuando las células comienzan a reproducirse. Y esa secuencia de acontecimientos que siguen las células para reproducirse se llama ciclo celular. Tiene 3 fases. La podemos dividir así. La fase G1, la fase S y la fase G2 se llama interfase. Las 3 son como 3 subetapas o subfases. Todas estas se llaman de manera conjunta interfase. Entonces podemos decir que la interfase se divide en la fase G1, fase S y fase G2. ¿Sale? Aquí me equivoqué con esta diapositiva. Bueno, la imagen que ustedes tienen es la que está en la diapositiva. Tienen ese ciclo celular. Me voy a ubicar con ese para evitar que se confundan. Ay, se está agotando mi batería. Espérenme un momentito. Listo. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer una célula nueva, joven, que se acaba de reproducir? Si desea seguir su vida, si desea dividirse, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo primero que hace, el primer paso que va a seguir es entrar a la fase G1. Esa célula jovencita que se acaba de generar entra a esta fase y en esta sucede. Ahí la célula termina de crecer, ¿sí? Porque es nueva, es joven, termina de crecer, adquiere los nutrientes que necesita, produce proteínas que necesita. Hay células que pueden permanecer en esta fase
poco tiempo, otras que pueden permanecer semanas o incluso algunas que pueden permanecer años en esta etapa. Por eso les decía que hay algunas células de nuestro cuerpo tardan mucho en reproducirse. Como las de la piel, pues son muy rápidas y se reproducen diario, pero otras no. Algunas de estas células se estancan en la fase G1. Se dice que se quedan en una fase que se llama G0 y pues necesitan señales importantes del exterior, del interior del cuerpo para que comiencen a reproducirse. Eso sucede con las neuronas. ¿Se han escuchado decir que las neuronas no se reproducen? Pero se quedan estancadas aquí. No avanzan de la fase G1, se quedan estancadas en una fase que se llama G0. Porque no continúan a la fase S ni terminan la fase G1. Entonces, a menos que haya un estímulo importante que implique que la célula nerviosa se tenga que reproducir. ¿Qué estímulos? Por ejemplo, cuando esa neurona detecta que en su ADN hay una afección, hay un daño, se despierta la neurona y empieza con la fase G1, pero solo lo hace para corregir el daño que hay en su material genético. Una vez que lo corrige, se vuelve a estancar en la fase G0. Algunas llegan a pasar a la fase S y entonces ya cuando pasan a la fase S ya no hay vuelta atrás, tienen que terminar el ciclo, pero generalmente las neuronas se quedan ahí estancadas. Por eso, muy importante y muy riesgoso el consumo de sustancias que dañan a las células nerviosas. Sobre todo todas estas drogas sintéticas que son muy ahora, el crack, por ejemplo, dañan tremendamente a las neuronas. Y si están estancadas en el ciclo de reproducción celular, pues difícilmente se va a regenerar este tejido, ¿ok? Entonces la fase G1 es la que más tiempo se lleva en la célula porque se prepara la célula con todo lo necesario y crece para comenzar su reproducción. Viene la fase S. La fase S se llama así porque viene de síntesis. En la fase S se lleva a cabo la replicación del DNA. ¿Qué es eso de la replicación? Pues hacer una copia del DNA, hacer una copia de los cromosomas. Ajá. Acuérdense, las copias de los cromosomas se llaman cromatidas hermanas. Entonces, en la fase S se realiza esta acción, se duplica el ADN para que las células nuevas tengan la misma cantidad de material genético. Los centriolos, ¿sí? Se forman, los centriolos son unos organelos que ahorita vamos a ver que son muy importantes porque producen unos microtúbulos para llevar a cabo la reproducción celular. Entonces se hace una copia de esos centriolos o centrosomas para iniciar la reproducción. Esto sucede durante la fase S. Se duplica el ADN, se duplican los centriolos, ¿sí? Y viene la fase G2. Durante la fase G2, la célula se prepara para la división celular. Por lo tanto, produce todos los elementos necesarios para este proceso. ¿Sí? Duplica sus organelos, produce las proteínas que necesita para llevar a cabo la reproducción celular, las proteínas para los microtúbulos que ahorita vamos a ver, y los centriolos al final de esta fase, ¿sí? Ya se movieron hacia los extremos se van dirigiendo hacia los extremos de la célula. La envoltura nuclear o la membrana nuclear
ya empieza a dividirse. Entonces, ya esta fase G2 es la fase más cercana a la reproducción celular, a la mitosis. Estas tres fases, G1, S y G2, son fases de preparación de la célula y le llamamos en conjunto a las tres interfase. Así lo pueden encontrar también como interfase. En el ciclo que tienen aquí, en la imagen que tienen, lo que sigue de la fase G2, pues es la mitosis. Ahora sí, es la división celular. Ya se preparó la célula para dividirse en las fases anteriores. Ahora sí, durante la mitosis, se divide o se reproduce la célula. Y al final hay una fase que no se considera parte de la mitosis, pero es importante, se llama citocinesis. Ahorita vamos a ver en qué consiste. ¿Ok? ¿Dudas sobre el ciclo celular? Obviamente, los organismos más pequeñitos, como las bacterias, también tienen un ciclo celular. No lo vamos a ver, pero es mucho más corto, mucho más rápido. Las bacterias se reproducen muy rápido, solo tienen 2 fases en su ciclo celular. Se preparan, parten su material genético y listo. Son muy rápidas las bacterias, los microorganismos para reproducirse. Nuestras células tardan un poquito más, mientras crecen y mientras se preparan para esa reproducción. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el ciclo celular? Profe, ¿le puede regresar tantito al anterior? Entonces, perdón, ¿me regreso? Sí, tantito, de favor. ¿A la fase S? Sí, tantito nada más. Ok. Entonces, cuidado con las sustancias que dañan a nuestras células y sobre todo a nuestras neuronas. Acuérdense que las neuronas son células que controlan funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Casi todo se controla por el sistema nervioso. Listo, profe, ya, gracias. Si no hay neuronas, Profe, sí. en el diagrama que usted nos dio, en el cuadrito rosita va a ir la definición de citocinesis. Así es, citocinesis, ajá. Creo que sí me Y ya en olvidó el grande ponerles va un lo de dibujito. mitosis o lo de la M. En el rojo va lo de mitosis, lo que pasa, de manera general, porque ahorita vamos a ver cada una de sus fases, tienen los otros diagramas. ¿Sale? Aquí en el ciclo celular solo van a poner qué es la mitosis de manera general. Van a explicar qué pasa en la fase G2, qué pasa en la célula en la fase S y qué pasa en la célula en la fase G1. ¿Sale? Ahorita la vamos a ir viendo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Entonces, ya vimos las fases del ciclo celular. Ya vimos las fases. Vamos a ver ahora, ya terminó de prepararse la célula, vamos a ver qué pasa en la mitosis. ¿Qué es la mitosis? ¿Sí se ve bien la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno, la mitosis, decíamos, es la división ya como tal de las células somáticas, las células del cuerpo, excepto las células sexuales de los organismos eucarióticos. ¿Sale? Durante este proceso, una célula originaria, una célula madre, se divide en 2 células idénticas que contienen el mismo número de cromosomas que la célula original. Y así, después cada célula hija se vuelve a dividir por mitosis y así continúa el proceso. Tenemos aquí de manera general en la siguiente diapositiva todas las fases de mitosis. Espera. ¿Está? ¿Se puede? ¿Sí? Por favor. ¿Me regreso? Ok. Por favor. Sí.
En general, la mitosis tiene 4 fases. Profase, metafase, anafase y telofase. En algunos libros le ponen profase temprana, profase tardía, metafase temprana, metafase tardía, anafase temprana. Bueno, es un relajo. No lo vamos a ver así, lo vamos a ver de manera general. Pero, o sea, sí es importante porque se describe mejor. Esto no ocurre así tan rápido, ¿verdad? Pero para no confundirnos, vamos a verlo nada más con las 4 fases. Se pueden aprender las fases de la mitosis muy facilito. Seguro que se las van a preguntar en un examen de admisión a la universidad. ¿Sale? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Seguro que se Sí, las por van a preguntar. Entonces, las fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Y se las pueden recordar con este enunciado. Promete, Ana, telefonearme. Promete, Ana, telefonearme. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sale? Acuérdense de ese enunciado cuando hagan su examen de admisión a la universidad, los que lo vayan a hacer. Promete, ¿se acuerdan de la maestra Ana Laura? Promete, Ana, telefonearme. Profase, metafase, anafase y telofase. Son las 4 fases de la mitosis. ¿Sale? ¿Por qué es tan importante? Pues porque estamos nosotros formados, porque estamos formados por millones de células que se organizan en tejidos. Y entonces nuestros tejidos y órganos necesitan regenerarse constantemente para poder mantener con vida a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver cada una de las fases de la mitosis. Vamos a iniciar con la profase. Yo les puse las 2 juntas, profase y prometafase, para no causarles más confusión. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué pasa. El cuadrito que tienen ustedes para describir van a indicar qué sucede en la primera fase de la mitosis, que es la prometafase. ¿Ok? Bueno, pues ya que duplicó la célula su material genético, sus organelos, sus centriolos, los centriolos son esos como cilindros que ven ahí de color amarillo en la célula. Ya que duplicó todo, la célula creció, duplicó todo y se preparó para reproducirse, pues inicia la mitosis. Y la mitosis inicia con la profase. ¿Qué sucede en la profase? Bueno, pues las fibras de cromatina, ¿se acuerdan? Que estaban todas dispersas del ADN, la cromatina, se enrollan y se condensan. Se enrollan con las histonas, con las proteínas, y se condensan para empezar a formar cromosomas. Los nucleolos que están adentro del núcleo, un organelo, desaparece. ¿Sale? Cada cromosoma se ha duplicado cada uno de los cromosomas y ahora aparece como en forma de X, como 2 cromátidas hermanas, unidas, idénticas. Se empieza a producir algo que se llama uso mitótico o uso acromático. Son unas fibras, fibras de proteína que las ven ahí de color amarillo, que producen los centriolos. ¿Sale? Esos organelos producen esos hilos de proteína. Se comienza a formar el uso mitótico y los centriolos se alejan unos de otros, comienzan a alejarse. ¿Qué sucede en la misma profase? Pero en algunos textos lo clasifican como prometafase. Bueno, pues desaparece completamente el núcleo. Si vieron en la anterior, el núcleo se veía moradito, o color morado. Y ahí en la profase comienza a fragmentarse. Ahí está, de color morado.
la membrana nuclear, pues comienza a fragmentarse en la profase esa membrana nuclear. Ya en el siguiente dibujo ya vamos a ver que casi desapareció la membrana nuclear y los cromosomas quedan libres en el citoplasma de la célula. Esos, los microtúbulos o esos hilos de color amarillo empiezan a acercarse a los cromosomas, empiezan a interactuar con los cromosomas y los cromosomas pues ya están más compactos, ya están más, tienen más forma de X. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la célula tenía una parte que se llama centrómero? Pues esos hilos de proteínas empiezan a acercarse a ese centrómero y a ese cinetócoro, que son las proteínas que están en medio de los cromosomas y que las mantienen unidas. Entonces, algunos microtúbulos se unen a esos centrómeros y a esos cinetócoros de los cromosomas. Esto sucede en la profase. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la profase? Esto está ocurriendo en sus células, todo el tiempo. En algunas muy rápido y en algunas más lento. Tarda más en llevarse a cabo. ¿Dudas sobre la profase? Metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Bueno, los centriolos ya están en los polos opuestos de la célula, ya está uno de cada lado de la célula. Ahí los ven esos como organelos como en forma de cilindro. Los cromosomas se empiezan a alinear, por eso se llama metafase, como si fueran a participar en una carrera, en una competencia. Se empiezan a alinear en la parte media de la célula. Y entonces ya cada cromosoma está unido en el centro a los microtúbulos que provienen de esos centriolos, esos hilos de... Vean, ya se unieron los cromosomas y están listos, los empiezan a jalonear. Viene la anafase. La anafase, esos hilos de proteínas, dejen que cambie mi presentación, esos hilos de proteínas en la anafase empiezan a jalonear hacia adelante y hacia atrás, hacia esas cromátides o a esos cromosomas, y los empiezan a separar, ¿sale? Los dos cromosomas son liberados y comienzan a moverse hacia los extremos opuestos de la célula. Los túbulos, estos de color amarillo, el uso acromático, se empieza a hacer más corto, y empieza a jalar a los cromosomas hacia los extremos de la célula. Entonces, al final de la anafase, ya los dos extremos de la célula tienen conjuntos idénticos de cromosomas. Ya se separaron esos cromosomas. ¿Ok? Eso ocurre en la anafase. Por último, la telofase. Ya se separaron los cromosomas, ya está cada grupo de cromosomas en un extremo de la célula. Los núcleos comienzan a formarse ahora otra vez la membrana nuclear alrededor de esos grupos de cromosomas. Ya, ahora son dos grupos de cromosomas. Y empieza a relajarse los cromosomas, se empiezan a dispersar, se empiezan empiezan a volverse menos condensados y se empiezan a transformar otra vez en cromatina. Entonces,
al final de la telofase ya se formó completamente la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas y los centriolos empiezan a desaparecer. Empiezan a desaparecer los hilos de proteína que jalan a los cromosomas y se invagina la membrana celular. Se forma como un 8. Esa membrana se empieza a plegar para separar a esas dos células nuevas que se generaron. Hasta aquí termina la telofase. Viene después lo que conocemos como citocinesis. Se me pasó ponerles un dibujito de la citocinesis. Pero en la citocinesis, estas dos células parten su citoplasma completamente. Se dividen y se separan. Y ahora son dos células idénticas, ¿sí? Con el mismo número de cromosomas. Porque acuérdense que al inicio del ciclo celular, en la fase S, se produjo una copia de ADN de cada cromosoma. Entonces, estas células tienen el mismo número de cromosomas que la célula original. Esta es una animación, pero no sé si la alcancen a ver, creo que no se va a ver. No se ve, ¿verdad? Es una animación sobre las 4 fases de la mitosis. Cómo se dividen, cómo se separan los cromosomas y cómo al final se dividen en células idénticas. Hasta aquí son todas las fases de la mitosis. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Necesitan que regrese alguna diapositiva? Profa, Sí. yo tengo una duda. ¿Qué dijo que era la citocinesis? Así es. Cuando termina la mitosis, la última fase, que es la telofase, viene la citocinesis. Es cuando ya estas dos células que se formaron se parte todo su citoplasma y su membrana celular y se separan. Eso es citocinesis, la separación del citoplasma de estas dos células que se acaban de generar. De hecho, en su diagrama viene la definición, ¿no? Solo tienen que poner el nombre. Sí, ¿verdad? Sí, profa. Ahí viene la descripción de la citocinesis. Es cuando se separa el citoplasma completamente y las células, se separan las dos células que se acaban de generar por mitosis. Se parte el citoplasma completamente. Bueno, dudas, preguntas sobre mitosis. ¿No? Profe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? ¿A la telofase? ¿O a cuál? A la de anafase. A la anafase. Sí. Tarda un poquito en cambiar, pero ya va. Ahí está. Ya, profe. Profe, Gracias. ahorita le puedo regresar a la anterior, solo en lo que le tomo captura. Claro, a la metafase, a la anterior de la anafase. Sí, por favor. Ok. Listo. Vean cómo los cromosomas se acomodan ahí a la mitad de la célula, preparándose para separarse.
decía su compañero Gael, ¿qué pasa cuando estos cromosomas, en la mitosis, hay unas proteínas que regulan este proceso? Cuando un cromosoma distraído se queda a la mitad del camino y no se alinea ahí en la parte media, hay unas proteínas que producen las células que regulan todos estos procesos y lo que hacen es acercar a los cromosomas, llevarlos a la parte media de la célula para que no se queden a medio camino. La célula tiene muchas proteínas que le ayudan a controlar y a regular este ciclo y este proceso de mitosis para evitar que haya errores en nuestras células. ¿Qué pasa cuando hay un error en el ADN? Por ejemplo, las células, cuando hay un error, las células se suicidan, así como lo escuchan. Se suicidan nuestras células cuando detectan que hay errores en estos procesos. Cuando hay un error en el ADN y no lo pueden corregir, la célula prefiere suicidarse, se muere. Nuestro cuerpo envía señales para que esa célula se muera y no pase esa información genética equivocada a las otras células. No se llama como tal suicidio, tiene un nombre más bonito, se llama apoptosis. Entonces, la apoptosis es la muerte de las células cuando hay errores, sobre todo genéticos, en el ADN. Se detiene ese ciclo celular y no le permite no le permite en nuestro organismo a esa célula reproducirse. ¿Puedo avanzar? ¿Sí me escuchan? ¿Ya se durmieron? Contéstenme, por favor. Aquí No, sí, disponibles sí, aquí. Ok. Bueno, entonces, hay puntos de control en ese ciclo celular. ¿Sí? A medida que avanza las células a través de este ciclo celular, pues las células no van como si nada, así de una fase a otra, y de la G1 a la G12, a la mitosis, cada que quieren. No es así. Cada célula tiene una manera de regular ese paso a través de cada fase y a través del ciclo celular. Hay diferentes puntos de control, no vamos a hablar muy a profundidad de ellos, solo los vamos a mencionar. Por ejemplo, en el G1, en la G2 y en la mitosis hay puntos de control de ese ciclo. ¿Quién lleva a cabo ese control? Pues proteínas que le indican a la célula cuándo reproducirse, en qué momento pasar de una fase a otra, cuándo detener su reproducción, y en base a qué le indican eso a la célula. Pues en base a lo que comentábamos hace un rato. Faltan células, si se perdieron células, bueno, van las proteínas y activan a esas células para que empiecen a reproducirse. Si hace falta regenerar tejidos, se activa el ciclo celular. Si no hace falta nada de esto, la célula no se reproduce. Entonces no se reproduce cuando quiere y cuando quiere, solo cuando es necesario, ¿ok? Por ejemplo, el punto de control G1 se encarga de verificar el tamaño de las proteínas de ese sitio de control, verifican que el tamaño de la célula sea correcta, que los nutrientes que tiene sean correctos, que tenga lo necesario para crecer y que no haya un daño en el ADN. Si todo esto ocurre, si todo esto lo tiene en perfectas condiciones la célula, entonces empieza la reproducción. Si no está de suficiente tamaño las células, si no hay suficientes nutrientes, sí, la célula no se reproduce, ¿verdad? Es como los papás que le dicen a las niñas, no, tienes 13 años, ¿cómo vas a iniciar tu vida sexual? No te puedes reproducir en este momento, no tienes ni para alimentarte, no tienes
ahorita no te reproduces. Lo mismo pasa con las células, ¿no? Se reproducen cuando todo esto está bajo control y tienen las condiciones necesarias para reproducirse y es necesario reproducirse. Entonces, en este punto, si es suficientemente grande, si tiene todo para reproducirse. Hay otros puntos de control como el G2. Ya me regresé, perdón. Que lo mismo, verifican si hay algún daño en el ADN, si está completo, si se duplicó completo el ADN o los cromosomas. Si no es así, la célula entonces se suicida, le manda unas señales, le manda unas proteínas, a ver, tú tienes tu ADN incorrecto, no te replicaste bien ADN, tienes errores, entonces en lugar de reproducir este material genético erróneo, mejor que se muera la célula. La célula entonces sufre de apoptosis, se destruye para evitar que ese material genético erróneo pase a las siguientes células hijas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la apoptosis? Pues se le llama muerte celular programado o suicidio celular. Es un proceso en el que el contenido de la célula se empaca en unos paquetes, en unas vesículas, y nuestras células blancas, nuestros glóbulos blancos, se encargan de recoger esos desechos, los introducen al citoplasma, los procesan y los eliminan. También en el caso de algunas células infectadas por virus, nuestro organismo las detecta, se destruyen y los glóbulos rojos recogen los glóbulos blancos recogen todos esos desechos y los procesan. Cuando hay células cancerosas también muchas células en algunos casos se destruyen, sufren apoptosis, prefieren morir que seguir afectando a otras células y así mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, con respecto a la pregunta, ¿qué relación tiene el ciclo celular con el cáncer? Pues mucha, porque decía Gael, ¿qué es el cáncer? Pues el cáncer es un descontrol total de estas proteínas que regulan el ciclo celular. Cuando una persona tiene cáncer, pues en algún tejido, pues las células de ese tejido se reproducen sin control. Hay algún error en el ADN y esas proteínas que lo controlan, pues no funcionan adecuadamente. ¿Ok? Y se empiezan a reproducir sin control nuestras células. En la imagen tienen un dibujito, es un dibujito muy parecido a lo que vemos en el microscopio de las células sanguíneas. La leucemia, ustedes saben, es un tipo de cáncer de la sangre. ¿Qué sucede en la leucemia? Nosotros hacemos un frote sanguíneo, una preparación de la sangre de una persona que tiene leucemia. Vamos a observar lo siguiente. Las células blancas o glóbulos blancos que ven en la imagen son los más grandes, de color azul, con un núcleo morado. Están en mayor cantidad que en la sangre normal. Vean, en la sangre normal, si vemos en una preparación, en el microscopio vamos a encontrar 1, 2 o 3, por mucho, glóbulos blancos en ese campo que estamos viendo al microscopio. Y en el caso de las personas que tienen leucemia, pues vamos a ver un montón de glóbulos blancos y además van a estar inmaduros, ni siquiera van a estar completamente formados, porque se están reproduciendo sin control. Cuando esto sucede, ¿sí? Esa reproducción sin control puede ir formando capas de células en algunos tejidos, por ejemplo, y formar lo que conocemos como tumores, acúmulos de células jóvenes
que se están reproduciendo tan rápido que no funcionan como debieran, ¿sí? No terminan de madurarse cuando ya iniciaron su ciclo celular nuevamente. Entonces no funcionan como deben y eso genera problemas muy serios en ese órgano. En el caso de la leucemia, pues hay demasiados glóbulos blancos, eso afecta a las plaquetas y a los glóbulos rojos y eso genera que haya menor cantidad y genera problemas muy serios. En la siguiente imagen vemos una preparación de la sangre de una persona que tiene leucemia. Tiene muchos glóbulos blancos en exceso y pues no funcionan adecuadamente. Lo malo de las células cancerosas es que se pueden diseminar, se pueden ir a otros tejidos a través de los vasos sanguíneos. Se van a través de los vasos sanguíneos a la sangre y se pueden desarrollar y pueden invadir otros órganos y causarle daño también a otros órganos. A eso se le llama metástasis. Entonces, ustedes saben que es difícil esta enfermedad, el cáncer, se puede se detecta en las primeras etapas de desarrollo de la enfermedad. Entonces, pues se vuelven locas las células, se empiezan a reproducir sin control. Más o menos una célula humana, pues lleva a cabo entre 40 y 60 rondas del ciclo celular y pierde ya su capacidad de dividirse, envejece y finalmente muere. Pero las células cancerosas no, las células cancerosas continúan reproduciéndose mucho más veces que una célula normal. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Queda más o menos claro? No se duerman, por favor. Sí, profe, está bien. Contéstenme. Y aquí seguimos. Pues es que como no nos vemos, ya no sé si me escuchan, si se durmieron, si ustedes que luego están acostados, ¿verdad? En su cama. Y con lo calientito de sus Estamos vivos cobijas aún, ya se quedan dormidos. Bueno, yo no, yo estoy aquí congelada, hace mucho frío. Díganme, por favor, si hay dudas o comentarios. Si entendieron el tema. Sí fue entendible, profa, pero ¿me podría hacer un favor? ¿Le podrías regresar una diapositiva de lo de las fases Ajá. celulares? Ok, de la mitosis. Sí, de la primera etapa, creo. De las fases, La no sé. profase y prometafase. La que está, Andy, Tarda un poco. esta. ¿Mandé? La de anafase y profase. Ahí está profase. Les puse juntas la profase y la prometafase. ¿Algún comentario? ¿Alguien ha tenido algún acercamiento con este tipo de enfermedades? Todas las células de nuestro cuerpo pueden perder el control en su ciclo celular y desarrollar cáncer. Hay uno muy común, sobre todo en México, bueno, en todos lados, el cáncer de mama. Hay virus también que producen cáncer, ¿como cuál? A ver, las muchachitas, las jovencitas que no nos contestan. La osteoporosis no causa cáncer, profa. No, la osteoporosis es una pérdida de minerales en los huesos. Hay un tipo de cáncer que se llama en los huesos, en médula ósea de los huesos, que se llama mieloma múltiple. Hay unas células
En la médula ósea se llaman células plasmáticas y esas son las que pierden el control en su reproducción y generan tumores en los huesos. Se Pero eso ya es- van deteriorando los huesos. Ajá, Pero ya eso es de manera interna en el hueso, ¿no? Entonces, la médula. que así tiene. es. Sí, todos los tejidos, todos los órganos tienen células y cualquier célula puede perder el control en su ciclo celular. ¿De qué depende eso? Bueno, en algunos casos es genético, heredamos errores en nuestro ADN y en algún momento se puede desarrollar. También por factores externos, ¿no? Sustancias, radiación UV, sustancias, cuando la gente está expuesta a sustancias que son cancerígenas, también esas sustancias pueden generar esos errores en el ciclo celular. Pero les decía, hay virus que también pueden generar cáncer. Alguien que me diga qué virus conocen que puede generar cáncer. ¿Lupus? No, el lupus es una enfermedad autoinmune. Las mismas, tus defensas atacan a las células de tu cuerpo. ¿Quién nos puede contestar? La gangrena. Angélica, Juliana, ¿nos puedes contestar? ¿Qué virus produce cáncer en las mujeres? Angélica, ¿lo sabes? Perdón, Angélica, ¿sí? Bueno, yo tengo entendido que es el de hepatitis B y virus de la hepatitis C. Ah, son muy interesantes esos virus, pero no son los que causan cáncer. A ver, otra pista. El papiloma. Gracias, Angélica. Otra Papiloma. pista. Ah, sí, el papiloma. ¿Quién me contestó? Yo. El papiloma. El papiloma. Para ustedes es muy importante, antes de que inicien su vida sexual, ya hay vacuna. El papiloma es un virus que puede generar descontrol en el ciclo celular del útero, de la matriz en las mujeres. Y se contagia vía sexual. Este papiloma puede generar cáncer cervicouterino. Entonces, es muy importante, ya hay vacuna para prevenirlo. Antes de que inicie su vida sexual es muy importante que tengan esa vacuna. El papiloma humano. Los hombres son portadores nada más. Ellos no padecen la enfermedad, pero sí la pueden transmitir a otras mujeres. Entonces, también hay virus que pueden generar el descontrol en las células de nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Disculpe, pero se Yo supone tengo que una- entonces el suicidio celular sirve como para prevenir igual como los inicios del cáncer, ¿no? Claro, claro. Pero entonces el Ajá. cáncer se daría ya cuando falla, ¿no? Cuando se pasa por alto Sí. alguna célula que Así tiene una es. falla, Ajá. y ya después se empieza a contagiar a otras, pero como supongo yo, ¿no? Que al inicio como su falla no es tan notoria, pues las demás células se la pasan por alto. Sí, de hecho, ¿saben que hay tumores benignos y malignos? Bueno, los benignos es porque las células cancerosas no se van a otros tejidos, a otros órganos. Ahí se quedan. Y los malignos sí se diseminan, realizan metástasis, se van a otros tejidos y en esos tejidos también empiezan a fallar las proteínas que regulan a la reproducción celular y también inician a modificarse
los ciclos de las otras células. Entonces, sí, cuando fallan esas proteínas, cuando no alcanzan a controlar esa falla en el ciclo celular, es cuando se genera el cáncer. Les decía, hay algunos tipos de cáncer que son hereditarios. Uno de ellos el cáncer de mama. Ya está comprobado que es hereditario. Podemos las mujeres heredar bueno, también los hombres lo pueden padecer, pero es en menor proporción. Podemos heredar los genes alterados de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros padres, y desarrollar cáncer de mama. Espérenme un momentito, es que tengo un pequeño que llora mucho porque no ve a su mamá. Ya, perdón. Entonces, ¿qué les decía? Sí, algunos tipos de cáncer son hereditarios. La ventaja es que hay un proyecto que se llama Genoma Humano, en el que ya han identificado qué gen, qué pedacito de ADN está afectado en el cáncer de mama. Y muchas mujeres se hacen esa prueba genética y deciden extirparse los senos antes de padecer la enfermedad. Así es. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, vean que... Pero no es referente vean, con la clase. ¿Perdón? De que tengo una duda, pero no es referente con la clase. Ah, no. ¿Qué pasó? Dime. Bueno, yo había escuchado que hay personas que cuando tienen un tipo de cáncer no muy avanzado les hacen quimios con yodo. Y no sé si me podría explicar cómo funcionan las quimios con yodo, porque no entiendo. ¿Con yodo? Ajá. Mira, bueno, la quimioterapia, ¿qué es la quimioterapia? Para empezar. Pues reduce los tumores cancerosos y los llega a desaparecer a veces. Ok, entonces la quimioterapia son sustancias que se utilizan para eliminar a las células cancerosas, ¿sí? Para matarlas. Afecta, ¿no? Pero no solo esas sustancias, no solo dicen, ay, esta célula tiene cáncer, la desaparezco, no, también afecta a células sanas. Por eso a las personas que están recibiendo estas terapias, pues se les cae el cabello, les suceden muchas cosas, la piel se seca, se ve maltratada, porque afecta a otras células sanas también. La quimioterapia con yodo, la terapia con yodo, se usa principalmente para el caso de cáncer de tiroides. Tenemos una glándula que se llama tiroides, está en el cuello. Esa glándula funciona si nuestro cuerpo tiene yodo. Necesita yodo para poder funcionar, para producir sus hormonas. Entonces, utilizan yodo radioactivo para hacerlo llegar a esa glándula. Como la glándula tiene mucha afinidad por el yodo, pues lo toma de muy buena manera y destruye a las células que son cancerosas. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí, profa. Entonces, esa radiación destruye a las células cancerosas porque se absorbe el yodo muy fácilmente en esa glándula. ¿Sí, Rodrigo? Sí, profa. Bueno, es que yo había escuchado, porque pues
la mamá de una amiga había tenido un problema en el, no recuerdo si en el esófago, pero o dónde era, pero era en una parte del cuello. Entonces la habían operado y le hacían quimios con yodo casi, no recuerdo si casi cada 8 días o casi 15, pero Ajá. pues me contaba que la tenían en un ambiente totalmente esterilizado y que vivía sola para que no para que, ahora sí que más que nada para que no se le infectara y para que funcionara las quimios. Pero Deben pues, tener mucho cuidado, muchos cuidados, perdón, las personas que están recibiendo esos tratamientos, porque sus defensas bajan demasiado, afecta también a otras células del cuerpo. Así es. sí. Bueno, Sí, bueno, ¿algún ya con eso, comentario? ya. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, vean, la biología no solamente es para martirizarnos con términos raros. La biología es una ciencia para la vida, ¿sí? A veces vamos con el médico porque tenemos algo que ojalá no, nunca nos suceda, algún familiar, nosotros mismos podemos llegar a tener estos padecimientos y no alcanzamos a entender qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y por qué es tan importante, es muy importante saber, ¿no? Entenderlo. Bueno, pues si no hay más dudas o preguntas, yo creo que ya pueden contestar las preguntas iniciales, las que decían qué relación tiene el ciclo celular con el cáncer, en qué momento se reproducen las células y cuáles son las fases del ciclo celular. ¿Sale? Corríjanlas, aclárenlas y bueno, pues si no hay más preguntas, los dejo descansar. Próximamente les estaré enviando a su mensaje para darles su calificación del segundo parcial. Un poco desmotivada el día de hoy porque siguen fallando mucho con actividades. Muchos entran a clase pero no entregan actividades y Échenos una créanme manita. que pues hacemos todo lo que podemos, pero también necesitamos pues una actitud diferente de muchos de ustedes. Entiendo y me da gusto y felicito a los que constantemente están entregando actividades. De verdad que eso para nosotros es muy satisfactorio porque esta situación también es complicada para nosotros. Estamos en casa, trabajar en casa es difícil, tenemos también hijos, somos mamás, tenemos muchas actividades y distracciones en casa. Y el hecho de estar registrando actividades de 5 grupos, de 50 alumnos, es tremendamente complicado. Llevar registro de la plataforma, llevar registros de WhatsApp, llevar registros de los trabajos que envían orientadores, eso es un trabajo maratónico. Entonces, y aunado a eso, pues estar buscando a los alumnos que no responden, que no entregan actividades. Créanme que es pesado, es cansado y de repente pues nos desmotiva porque quisiéramos estar frente al pizarrón para poderles señalar dónde están los cromosomas, dónde están las cromátidas, para poderles explicar cómo complementar su trabajo, pero estamos a distancia y hacemos lo mejor posible para que queden claros estos temas, ¿no? Entonces sí necesitamos un poquito más de esfuerzo de algunos, ¿sí? Que no están al tanto de las actividades, que no están al tanto de los trabajos. Cualquier duda, pues saben que pueden comunicarse con nosotros.
Registro otra vez asistencia y ya, los dejo descansar. Vale, gracias. Es profesora. Ok. Aún no había nos salimos, registrado ya estoy registrando asistencia. Maestra Ana Laura, Present. ¿tienes algo que darles? Buenos días, gracias, Rox. Bueno, pues nada más complementar un poquito tu comentario. Estaba yo en la misma, pues con el mismo sentimiento de cierta frustración, porque a pesar de que hemos tratado de que las actividades y las clases sean lo más sencillas posibles, pues a veces es penoso ver cómo ustedes no generalizo, porque muchos de ustedes sí lo hacen. Sin embargo, muchos otros, pues como comenta la maestra, entran a clase pero no hacen las actividades. Eso pues no sé si quiere decir que no están entendiendo lo que les decimos, externan. Entonces sí es importante que si esto está pasando, chicos, ahorita que estamos iniciando la tercera evaluación, puedan acercarse con nosotras para resolver cómo podemos apoyarles, pero desde el inicio. Si bien algunos de ustedes han entregado actividades ya de último momento, pues también limita un poquito el que nosotros podamos apoyarles a mejorar su calificación o incluso a que puedan aprobar a pesar de haber entregado, ¿sí? Porque a lo mejor la calidad de lo que, o la información que nosotros les solicitamos no es la que nos colocan, y pues tampoco se trata nada más de envío mi archivo y a ver qué pasa, ¿sí? Estamos para apoyarles, para resolver sus dudas. Les envío yo mensajes muy tarde. Me disculpo, pero es el horario en el que a veces también tengo posibilidad ya de hacerlo. Y al estar revisando tantos trabajos, a algunos les toca más temprano, a otros al final. Pero créanme que disposición la tenemos nosotros. Ojalá que fuera recíproco y que ustedes también mejoraran esa respuesta. Y bueno, por otro lado, la actividad de esta semana es la primera de la tercera evaluación. Entonces, para que ya empiecen a enviarla desde el día de hoy, no dejen que se les junten las actividades. Sí, ya estamos a una semana prácticamente de salir de vacaciones. Entonces es el último esfuerzo, no dejen de asistir a las clases, no dejen de cumplir para que se vayan a descansar y para cerrar el semestre pues tengan elementos para obtener una buena calificación. Acuérdense que el promedio lo tienen que cuidar durante los 3 años, no solamente un año o ya cuando voy al tercero. ¿Sale? Es estarlo cuidando constantemente. Sería todo, si no hay ninguna otra indicación, maestra, sería todo. Gracias, chicos, bonito día. Yo, maestra, nada más un aviso rápido. Adelante, maestra Vicky. Sí, buenos días, jóvenes, buenos días, maestras. Miren, nada más un aviso, entre hoy y mañana les vamos a estar mandando el enlace para que hagan su encuesta del INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Son preguntas muy sencillas, les preguntan que si hablan alguna lengua indígena, si conocen a alguien que hable una lengua indígena, pero es un formulario que nos tienen que contestar y sobre todo al finalizar mandar su captura de pantalla de que finalizaron el cuestionario. Nada más les voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención para cuando se les mande hacerlo de inmediato porque es algo que tenemos que entregar rápido. Nada más eso, maestra, entre hoy y mañana les vamos a mandar el enlace. Que tengan muy bonito día, maestras, muchas gracias. Créanme que sus clases siempre son interesantes, la información es muy concreta. Sin embargo, los chicos, yo siento que no participan no tanto porque no quieran, sino porque luego para también activar el micrófono se tarda un poquito. Entonces, a lo mejor cuando ya ellos tienen el micrófono abierto, ya pasó la hora de la participación. No se desanimen, maestra. De verdad que a mí me gustan mucho sus clases. Gracias y hasta luego. Gracias, maestra.
Buen día. Profe Rox. Que estén muy bien.